Otro contexto en el que una persona puede tener un porqué claro es cuando tienes un examen el día siguiente o la prueba de pasar el día siguiente. Entonces ahí ya tienes el motivo claro para no procrastinar, obviamente, porque es o hoy o nunca. Ah, yo nunca. En esa situación de que sí o sí hoy tiene que salir no aprobado, obviamente lo más probable es que no lo consigas porque ya vas tarde, pero en ese caso, ¿cómo afrontarías esa estrategia, ¿no? Ese retorno de la nota, ese ley de Pareto para poder intentar hacer lo máximo posible para ese examen? 24 horas antes. 24 horas antes. Súper. Que por cierto, te digo ya una cosa, que esto es así. Hay gente que va al examen sabiendo ya que va a suspender. Sí, sí. Y eso no es una mala noticia. Si tú lo enfocas bien, es una buena noticia para aprender y decir, no va a volver a pasar. Bueno, qué Y es bueno. mejor ir al examen, ver las preguntas, sentirte tonto e incapaz, ir a casa, prometerte que no va a volver a pasar Total. y vuelvas a armar un plan súper bien para la próxima convocatoria. No escapes de vivir un momento incómodo, vívelo. Eso fue la cosa para mí más importante. Sentir que todo el mundo le iba bien y a mí no. Y ahí fue cuando haces... te das un impacto y te genera una emoción, lo que hemos dicho antes. Y una emoción genera recuerdo. Y así cojo energía para darle caña. Imaginemos que no va a pasar eso. Que tú quieres hacer un plan, has estudiado bastante bien, decentemente bien, ¿qué podemos hacer? Las 24 horas antes lo más importante es que, uno, no consumas nueva información. Vale. Llevas preparándolo 3 meses, 6 meses, 2 semanas, un año, me da igual. No va a cambiar 3 horas de nueva información. Yeah. No te van a salvar, esta es la realidad, porque el porcentaje, si tú no mides en una barra de porcentaje, si tú tienes 100 temas, estudiar medio tema el día antes es un 5% de 100%. No es el game changer. Por lo tanto, en lugar de absorber nueva información, ver que no te sale, ponerte nervioso y que todo el día estés intranquilo, eso no lo queremos. El objetivo número 1 antes de un examen es estar tranquilo y sereno y sentirte lo más confiado posible. Si a mí me das nueva información, puede ser que me sienta nervioso porque veo que no la controlo. Entonces, ¿qué me interesa? Repasar. Y dentro de los repasos, la secuencia más inteligente es la que la gente no ve. La gente normalmente lo que hace es empieza a repasar las cosas que lleva peor y después repasa las cosas que lleva Es mejor. verdad, ¿eh? Siempre hacemos eso. Uf, lo que llevo mal, voy a mirarlo más. Como tapar agujeros. Sí, y esto es fatal. Repasar primero los temas que llevas peor es fatal. Por una razón muy sencilla. Imagínate que tú tienes 7 días. O imagínate que tú tienes 24 horas y tienes 10 temas para hacer algo fácil. 5 lo llevas muy bien, 5 lo llevas muy mal. Los 5 que llevas muy mal, si tú los repasas el día antes o horas antes, aunque lo lleves mal, como hay la curva del olvido, por muy mal que los lleves, estarán frescos para el día siguiente. Si en cambio los que llevas mal los estudias el lunes y tu examen es el viernes, el martes estarán bien, pero volverán a caer para el día del examen. Por eso no tiene sentido repasar primero los que llevas mal. Tiene sentido repasar los que llevas bien porque son los que puedes sostener más a largo plazo. Y tiene sentido que los que no llevas bien se repasen lo más cerca del examen posible. Porque ya que no están bien, al menos están frescos. Y así subsanas. ¿Me he explicado? Sí, muy bien. Y ya llega la parte del examen, es decir, hemos repasado el día antes y llega el examen. Y hay un tema que no hemos hablado y es muy importante, que es la gestión de nervios. Hay gente que va muy tranquila y hay gente que lo pasa fatal. Pero fatal es fatal. Fatal es fatal. Están temblando y claro, eso imagino que también afecta al rendimiento cognitivo. Sí. Hay una fase que no hemos hablado en el estudio, que es la que hay a posteriori de memorizar, que no se comenta nunca. Y para mí es indispensable, es la autoevaluación. En la medida en la cual tú hagas más autoevaluaciones, es decir, simulacros en casa, vivirás un poquito mejor esa tensión, esos nervios. Vale. Cuando tú vas a hacer una conferencia, cambia muchísimo. Si es de tus primeras conferencias, no saber dónde es el sitio cambia mucho versus si tú ya has entrado antes allí, sabes el pasillo que tienes que recorrer, sabes dónde está el escenario, sabes cómo funciona el audio, el micro, porque eso te da más confort, te da más comodidad, te da más cercanía, por lo tanto más seguridad. Entonces, presentarte un examen sin haber hecho antes simulacros es una locura. Porque van a aflorar los nervios, porque los nervios van a estar siempre. El tema es que no estén tan altos. Y no se pueden erradicar. Esto yo siempre hago un ejemplo con un boxeador. Un boxeador, si tiene muchos nervios, mal. Pero si el boxeador no tiene ningún tipo de nervio, también mal. ¿Tú te imaginas un boxeador que sube a pelear para que se parta la cara aplatanado? Claro. Sin sangre.
Entonces, no, mi objetivo no tiene que ser no vivir nervios. Mi objetivo tiene que ser vivir unos nervios bien gestionados. Una adrenalina bien gestionada. Esa ilusión, esas mariposas cuando te enamoras por primera vez. Eso está genial, que esté bien ordenado. ¿Cómo yo lo puedo subsanar? Ejemplo número 1, técnica número 1. La técnica de apretar todos los músculos muy fuerte durante 20 segundos. Onda. Si quieres, pruébalo. Sí, claro. Tú apretas durante 10 o 15 segundos todos los músculos de tu cuerpo, las piernas, todo, y ahora te destensas. Y sientes cómo Relajación. la energía te aplatana. Claro, por contraste, Es verdad. Sí. te cuesta más estar tenso en algún lado. Piensa que la energía, o sea, mejor dicho, el estrés es energía no bien canalizada. Tú lo que estás haciendo ahora es liberarla. Cuando una persona se sube en un escenario y tiene que hacer una presentación o un examen oral, si anda, libera energía. Por eso hay mucha gente que no para de moverse. Cuando tú lo ves y no está quieto, estás nerviosito. Cuando tú estás quieto, no puedes liberarla, es mucho más jodido. Por eso hay esta técnica. Hay también la técnica de la respiración. Cuando tú, por ejemplo, ¿cómo se dice? Coges aire o sacas aire. Si tú sacas aire más lento de lo que tomas aire, también te relaja. Y entras en un sistema de respiración mucho más tranquilo. Y eso te pauta. Muy bueno. Eso es muy importante. Estas dos cosas son muy fáciles de hacer. Los puedes hacer durante el examen. El profesor, el tribunal ni se entera. Porque no se aprecia. Y a ti te calma. Te aviso también, es una calma que dura poco. O sea, lo que tú acabas de hacer, en 15 minutos ya no te acuerdas que lo has hecho. Y puedes volver a tu estado otra vez en el que estabas. No es una calma eterna. No es, wow, ya está, lo hago una vez y ya me he desbloqueado durante 2 horas. Eso no se hace. Tendrás que volver a hacerlo. Pero no pasa nada, como quien bebe agua cada 10 minutos. Es que los nervios es un tema, ¿eh? Pueden hacer que una persona que ya lo sabe, de repente se bloquee. Mira, un tipo test. Hay gente que lo suspende, le das ese tipo de test en casa y te lo aprueba. Es que es increíble. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Me he puesto tan nervioso que no he leído una palabra de la pregunta. He mirado el tiempo, iba tarde y me he colado una palabra. He dudado y sabía que la tenía que dejar en blanco y he arriesgado por un impulso de nervios y he fallado. Y me han penalizado. Pasa muchísimo. ¿Y estos exámenes tipo test, qué pasa con ellos? ¿Se preparan diferente? ¿Hay que hacer Se alguna preparan cosa? diferente. ¿Ah, sí? Es claro. Hostia, cuéntanos un poco sobre O ello. sea, es muy fácil de entender. Un test y un desarrollo no tienen nada que ver. Yo cuando hago un test debería prestar más atención a una serie de cosas en mi estudio, ahora lo vemos. Y si hago un desarrollo, es más importante que yo afronte otra serie de cosas. El ejemplo es muy sencillo. Cuando tú eres un entrenador, si tú juegas contra jugadores lentos, ¿qué vas a hacer? Como entrenador rival, meterás a jugadores rápidos. Ya. Y si ellos tienen jugadores, imagínate que es básquet, si ellos tienen jugadores bajitos, meterás a jugadores los más altos, aunque sean lentos, pero altos, porque no te van a rascar una. Y esto es igual. Si yo tengo un desarrollo, ¿cuál es mi mayor miedo que yo tengo que superar? Por ejemplo, la hoja en blanco. Y cuando tú tienes un desarrollo y tienes una hoja en blanco y tienes que plasmar y escribir todo, tú tienes que cuando memorizas, o sea, mejor dicho, cuando tú memorizas y repasas, lo que tú tienes que hacer es decir todo sin mirar, porque tu examen será así. Cuando tú tienes un test y quieres decir todo sin mirar, es inútil, porque tu examen no será así. Puedes permitirte el lujo de mirar algunas cosas y decir otras sin mirar, porque en un test será así. Te dan información y tú, esta sí, esta no, descarto, me quedo con esta. Pero lees, pero ves. Tú aquí no ves. Entonces ya eso me hace ver que mi forma de estudio tiene que ser diferente. No hay valor en aprenderse todo esto sin mirar. Como aquí. Aquí mucho más. Tú puedes hacerlo, también aquí. Está genial. O sea, la sobrepreparación está perfecto. Ya. Pero no es tan necesario como aquí. Pero en cambio aquí es muy necesario que tú vayas a curar los detalles. Porque una I o una O te pueden cambiar la respuesta. Puedes pasar de correcta a incorrecta sin enterarte por una letra. Aquí no. Porque aquí tienes más margen de maniobra. Aquí tienes que mejorar la habilidad de escribir, que se puede trabajar. Tú puedes escribir y hacer percibir a la persona que sabes más de lo que sabes. ¿En serio? Claro. Y lo sabes perfectamente incluso, porque seguro que has visto gente que hablando parece que sabe más de lo que sabe. Y luego no acaba diciendo nada. Y eso Literal. sucede también en la exposición oral, tanto oral como escrita, porque son dos formas iguales. Y eso se aprende. De pequeños lo hemos hecho también. No me sé una pregunta, intento liarla, intento contar cosas que no tienen que ver, pero tal, no sé qué. Ya. En un examen de desarrollo, si tú escribes cosas que la gente no memoriza,
te distingues. Aquel artículo que sabemos que nadie memoriza porque es muy largo. Aquellos números que son muy difíciles de recordar. Tú haces eso. Lo que has hecho ahora, te lo aprendes. Y sabes que nadie lo va a poner y tú sí. Es una manera de llamar la atención al profesor, ¿no? De distinguirte. Este tío controla. Este tío sabe cosas que la gente no sabe. Por lo tanto, controla. Por lo tanto, ya me lo voy a mirar como para buena nota. ¿Es una buena nota? Seguro. Tengo que ver cuánta buena nota, pero es una buena nota seguro para él. Joder, qué bueno. Hay un triángulo que a mí me encanta mucho. Y yo creo que se aplica a todo, incluso al mundo de emprendedor. Y es la técnica para llegar al objetivo, la estrategia para llegar al objetivo y la motivación o la predisposición o la actitud de la persona. Vale. Ese es el triángulo de éxito. Si tú tienes buenas técnicas para llegar a ese objetivo, en este caso son técnicas de estudio, pero voy a ser Ya. técnicas de Crecimiento, tu lo que ámbito. fuese. Sí, las técnicas para tú llegar. Si tú tienes buenas estrategias, estrategia de tiempo, estrategia de examen, estrategia de marketing, estrategia de lo que sea, y tú tienes una buena actitud, tienes autodisciplina, eres constante, no tienes miedo a fracasar, no tienes miedo al juicio. La pregunta ya no es si llegas o no, la pregunta es cuándo llegas. Literal. Que es lo que yo siempre digo. Digo, yo no garantizo posiciones, ¿eh? No te equivoques. Yo no garantizo plazas. Lo que yo garantizo es que si tú aplicas bien las cosas y mejoras en estas tres, vas a llegar mejor o vas a llegar antes, si no te sales de correr en esa cinta. No sabemos cuándo, porque pueden pasar muchas cosas, porque es un juego de probabilidades. Imagínate que estudias súper bien, me ha pasado, y estás malísimo. Y estás engripado y no piensas bien y patinas y te quedas fuera por una décima. Pues es una pena. Y puede pasar, está dentro del juego. Y ahí ya depende de ti verlo como, hostia, me he esforzado mucho y no le he llegado. O, coño, nunca he estado tan cerca como ahora. Claro. ¿Y eso de dónde está en el triángulo? En cómo tú te lo tomas, en la actitud de la persona.